Amén, amén. Segunda de Timoteo 2:19. Dice la palabra: pero el fundamento está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Bueno, veníamos de ayer el mensaje cuando tocamos un poquito de Himeneo y Fileto, que dice que se desviaron de la fe, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaba la fe de algunos. Habíamos explicado largamente, el que no vio el video, que vea el video que se filmó anteriormente o el de ayer, y vemos que esta resurrección, cuando dice ya se efectuó, está diciendo que, al menos cuando afirma así la palabra, está diciendo que ya se cumplió en el sentido, yo le he dado la explicación. Hay una resurrección y estaban tomando solamente una resurrección en el sentido, para mí, ¿no?, entendimiento corporal. O sea, hay un renacimiento espiritual y todo el tiempo. Y tal vez Himeneo y Fileto lo que estaban tomando, que ese renacimiento ya se hizo, o sea, ya se hizo. Entonces que no va a haber más resurrección, o sea, salvación, porque ya se cumplió en la cruz de Cristo. Pero vemos como estas pequeñas diferencias con Pablo son los que debían la fe de algunos, entonces ya no tenían esperanza, entonces no estaban esperando la salvación, la resurrección, en el sentido espiritual, no iba a haber cambio para ellos. Entonces, de ahí es cuando pierden la esperanza, ¿no? Y como vemos que en este tiempo, por ejemplo, esto se toma mucho para segunda venida. Y tal vez alguno que me escuche predicar lo que prediqué ayer, se tomaría en este versículo diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Entonces, en el sentido yo estoy predicando que la resurrección ya se efectuó. Amén. Que ya se efectuó y fue un nacimiento, un renacimiento, un resurgimiento espiritual. Y esto tenemos que entender que algunos aplican este versículo como si fuera que la resurrección no se efectuó. Entonces, seguramente es una secta, seguramente es anatema, seguramente Satanás lo está usando para desviarnos de la fe, porque están diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y efectivamente fue así, porque en el tiempo de Cristo, vimos todo por versículo ayer, que hubo una resurrección de los muertos, en el sentido que estaban muertos en delito y pecado, y los que esperaban en Cristo también muestra que recibieron la salvación. Y luego dice, vamos a recibirla nosotros, los que estemos vivos, los que estemos en vida, vamos a seguir recibiendo la resurrección. Amén. Entonces vemos que lo explicamos largamente ayer y cómo hoy se toma en este sentido, vuelvo a repetir, que esta resurrección todavía no se cumplió. Entonces esto, si vos lo leas así, lo voy a leer en el año 3025, que se desviaron la fe diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Entonces, en el sentido que vos le das, siempre esto como muestra hacia el futuro supuestamente, entonces siempre, o sea, nunca se va a cumplir la resurrección. Nunca se va a cumplir diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Entonces siempre va a hablar para el futuro. Entonces nunca va a llegar ese tiempo, si lo entendemos así. Entonces yo expliqué ayer que la resurrección era espiritual y que tal vez Himeneo y Fileto estaban pregonando que Cristo resucitó, sí, ya se cumplió, pero que ya no hay más resurrección. Ya se levantaron la muerte en la crucifixión de Cristo y dimos los fundamentos por versículo. Y dice acá la palabra, mirá cómo lo asegura acá, en 2.19 dice así: pero el fundamento está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento, dice, está firme. Está firme. O sea, está establecido. ¿Y el fundamento cuál es? ¿Quién es la roca eterna? ¿Quién es la piedra angular? Jesucristo, ¿no? Entonces, está firme.
este fundamento está firme. Entonces hay resurrección de los muertos. Esto está presente ahora porque Cristo está firme. Entonces Cristo, por medio de Cristo obtenemos la salvación, por medio de la fe en la palabra de Cristo. Entonces ahí es cuando nosotros le presentamos nuestros pecados, le llevamos nuestras cargas, sintiéndonos pecador, viendo que tenemos tantos pecados y que necesitamos ser libres, necesitamos ser apartados, como dice acá la palabra, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y la iniquidad quiere decir una maldad o una injusticia grande, en ese sentido lo habla. Y nosotros nos tenemos que apartar de todo pecado, vamos a tomarlo así. Y apartarse del pecado significa declararlo, confesarlo: Señor, dame un corazón arrepentido, te entrego mis cargas, vas a ser vos mi Salvador, porque no hallo otra liberación, no hallo otro Salvador. Y entonces dice acá la palabra, el fundamento está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Teniendo este sello, o esta garantía, o estamos marcados, porque el sello a los animales que era en el tiempo antiguo eran propiedad del dueño. Pero dice, tenemos este sello, y el sello significaba también garantía. Y vemos, dice, tenemos este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce al Señor a los que son suyos. Entonces, por la marca, por el sello, por la garantía, somos propiedad de Cristo y nos conoce. Entonces, tenemos la marca de ¿quién? La marca de Cristo, no la marca de la bestia, no la marca del pecado, sino que tenemos la marca del Señor. Y como dice acá la palabra, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si tenemos el fundamento, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado, porque Él vino a salvar, ¿no?, al pecador. Él vino para que el pecador se arrepienta. Arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, vemos acá la palabra. Este es el fundamento que ahora está establecido, dice Pablo. Ya no la ley, este es el nuevo fundamento, este es el nuevo cimiento, esta es la roca de salvación, como lo dice también en la palabra. Y como dice acá la palabra en Isaías 28:16, que ya estaba profetizado, Isaías 28:16 dice así la palabra: por tanto dice el Señor Dios, he aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada. ¿Probada por qué? ¿O aprobada por qué? Porque Cristo, ¿dónde fue probado? En esta vida, en la cruz del Calvario, Él venció. Entonces salió triunfante. Dice, una piedra probada, como dice la palabra, varón de dolores, experimentado en quebranto. Es una piedra probada. Y dice acá la palabra, angular, preciosa. ¿Angular por qué? Ustedes saben que en la antigüedad, cuando se fabricaba, por ejemplo, había un cimiento y estaba la piedra angular en un ángulo así en 90 grados. Entonces esto lo que permitía era unir las paredes. Entonces se producía una traba ahí y estaba sobre ese cimiento, piedra angular, dice. Preciosa, dice, fundamental, bien colocada. Esta es la versión que tengo. Piedra fundamental, ¿por qué? Porque la piedra fundamental es la primera piedra donde se coloca y se edifica toda la casa. Y entonces estamos edificados sobre él. Sin piedra angular no puede haber, o sin piedra fundamental no puede haber edificación. No se pueden unir las paredes. Entonces, tal vez uno pueda construir, pero sería cuestión de un viento solamente que venga y se destruye todo, se cae esa casa. Y dice acá la palabra, bien colocada, bien presentada. El que cree en él no será perturbado, el que cree en ella, en esa piedra. Entonces acá habla de un fundamento, pero el que cree no será perturbado. ¿Y la perturbación por qué podemos tomar que es? Por la falta de confianza, porque dice, el que cree en ella no va a tener perturbación, va a tener salvación. Pero ¿por qué somos perturbados? ¿Por qué tenemos tormento? Es porque muchas veces no hay confianza en esa piedra angular. Sabemos que somos hijos de Dios, que no perdemos la salvación, pero en el sentido espiritual para nosotros, cuando no hay confianza en Dios, en el futuro, en lo que Dios prometió, entonces ahí es que empieza a tener perturbación uno. Empieza a estar nervioso, empieza a perder la desconfianza.
confianza, empieza a andar desanimado, empieza a andar turbado, nervioso, empieza a tener pesadillas, empieza a querer abandonar la casa de Dios o la palabra o el camino. Ya no quiere andar en los caminos de Dios. Hay perturbación, ¿por qué? Porque no está creyendo. Pero dice la palabra, para eso falta confianza. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Entonces ahí es cuando se decanta esta palabra, que tenemos que pedirle esa fe. Señor, perdóname, Señor, incredulidad tu palabra. Vos me estás presentando la palabra para que yo crea, pero yo tengo incredulidad y necesito creer. Quebrantame, dame arrepentimiento de este pecado que es la incredulidad que me impide ser libre. Que tengo perturbación, que ando nervioso, que ando angustiado todo el tiempo. ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la perturbación? ¿Por qué falta de confianza? Si la palabra leímos la vez pasada, fiel es el que prometió, fiel es el que prometió, fiel es Dios, Dios no miente. Todo hombre es mentiroso, más su palabra es verdad. Entonces, a ver, si creemos, ¿por qué tenemos que andar angustiados? ¿Por qué tenemos que andar perturbados? Si el Señor lo que prometió lo va a cumplir, pero no hay confianza en nosotros, por eso andamos perturbados. Yo creo que si todos tuviéramos confianza y todos ya vendríamos del futuro, viendo que recibimos algo, estaríamos tranquilos, sería cuestión de esperar confiadamente, tranquilamente sentado acá orando y escuchando la palabra. Pero como tenemos incertidumbre al futuro, entonces hay esa perturbación. ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Qué será? ¿Escuchando la palabra que voy a salir? ¿Orando? ¿Qué será en mi vida? ¿Será que me voy a casar? ¿Será que voy a trabajar bien? ¿Dónde será que voy a vivir? ¿Será que voy a tener familia? ¿Cómo va a seguir mi vida de acá en adelante? Entonces ahí está la perturbación, es la falta de confianza. Y en eso tenemos que juzgarnos. Y en eso tenemos que pedir perdón. Señor, perdóname la incredulidad. Vos me lo prometiste, vos adelantaste. Vos mostrás visiones, pero las visiones de promesas, que no. Dice en un momento, se fuma enseguida. A la semana se te fue el entusiasmo. A la semana tal vez viene uno y te revela, ¿sabes que me mostró de vos el Señor que te iba a bendecir mucho, que iba a venir toda tu familia, que te iba bien en el futuro, que te iba a casar, que iba a tener una linda casa y todas las promesas, ¿no? Pero a la semana esa promesa es como si nada, no nos hace nada. ¿Por qué? Porque está mostrando la gran incredulidad que hay en nosotros. Por eso viene la perturbación. Y en eso necesitamos un corazón arrepentido, el pedir perdón para que nos saque esa raíz de amargura que muchas veces llevamos. Esa perturbación, ese andar angustiado, nervioso todo el tiempo, y que todos tienen la culpa, y que tengo justificativo por andar mal. ¿Por qué no voy a andar bien? ¿Cuál es el motivo si no tengo nada? ¿Por qué tengo que estar tranquilo? ¿Por qué tengo que estar alegre si no tengo nada? ¿Por qué? Porque ponemos confianza en el hoy, y estamos poniendo confianza en las cosas de este mundo. Estamos, como dice la palabra en 2 de Corintios, que dice, no mirando dice, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pero nosotros, eso tiene todo un fundamento, sabemos, doctrinal. Pero nosotros vivimos por la vista. Miramos, y como dice la palabra, que tenemos que, dice, cree y verás la gloria de Dios. No dice, ve la gloria de Dios y después cree, sino cree y verás la gloria de Dios. Y como no vemos nada, hay perturbación. ¿Cuál es el motivo de que tengo que estar alegre? Si ni siquiera la silla donde te sentás sos dueño. ¿Cuál es el motivo o el fundamento por el que debería estar contento? Y ahí nos damos cuenta de la falta de confianza. Que nos fundamentamos en la riqueza de este mundo, pero no te está fundamentando en sentir la paz, la presencia del Señor, que te está dando el plan, que te está dando la sabiduría, el conocimiento, como para poder explayar la palabra y que tu fe, digamos, esté mucho más crecida. Y esto yo lo estoy hablando y me pasa a mí también, no se crean que a ustedes solos. Yo también tengo una inseguridad en cuanto al futuro. Y tal vez no, pero vos ya tenés una casa. A ver, yo puedo decir tengo una casa, pero ¿cómo lo mantengo? ¿Cómo será que voy a morir? ¿Será que, a ver, hay muchas cosas
que pasan por la cabeza del ser humano y que afligen. Y es por la falta de fe, la falta de confianza. Y por eso dice, el que cree en la roca no será perturbado. Ahí es que tenemos que trabajar mucho la incredulidad, pedir perdón, Señor. Perdóname, Señor, porque estoy sembrando entre espinos, porque están los espinos, viene la lucha, los conflictos, y en un momento esa plantita, como dice en la parábola de la semilla, se pierde, porque la ahogan los espinos. Es mayor el pecado que nos trae la incredulidad, el abatimiento, el desgano, el desaliento, la angustia, el nerviosismo, el mal humor. Porque ¿quién va a decir cuando no tiene nada que no va a tener mal humor? ¿Tenés mal humor o no? Cuando no podés comprar lo que necesitas, lo fundamental, ¿cómo no vas a tener mal humor? Entonces ahí es cuando tenemos que pedir perdón, para que nos dé, como dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué estamos entendiendo de ahí? A todo entendimiento, que en momentos de aflicción, que tu alma, que está perseguida, debería estar afligida por las necesidades, en lugar de eso está gozoso. Entonces, ¿de quién proviene eso? Del Señor. Perdóname, Señor, para que me goce con tu presencia y no me perturbe todo este entorno en cuanto a lo material, porque eso tiene que venir por añadidura. Y dice acá la palabra, Efesios 2:20, Efesios 2:20, Efesios 2:20 dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La piedra angular, edificado sobre la palabra de los apóstoles y los profetas. Apóstoles y profetas. Vemos, apóstoles se refiere a todos los que predicaban la palabra del Cristo. En este caso estaba Pedro, Juan, que eran apóstol de reino, como se le dice, y después Pablo estaban por otro lado predicando, pero a los otros discípulos se los identifican como apóstoles del reino. Ahora, predicaban la palabra y predicaban a Cristo, esa es la realidad, a Jesucristo. No estaban predicando la ley, pero, dice acá la palabra, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Entonces, ¿quién es el cimiento? Es Jesucristo. Entonces predican a Jesucristo. Esta es la piedra fundamental o la piedra angular. Y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y entonces yo que entendía acá de este versículo, que nadie que no tenga palabra pueda edificar su vida espiritual. Entonces, para esto está la palabra de los apóstoles y profetas. Ahora uno me dirá, ¿profeta por qué? Si es el Antiguo Testamento. Bueno, dice la palabra así. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda palabra o toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y después dice, redarguir, instruir, exhortar. Y vemos acá la palabra, toda. ¿Y de qué me agarro también? Por ejemplo, dice en 1 Timoteo 1:8 dice así, la ley es buena si se usa legítimamente, si se usa correctamente. Entonces, la palabra del Antiguo Testamento también nos puede edificar espiritualmente, pero aplicándole, ¿qué? El sentido, la cruz, el pacto de Cristo. Entonces, eso es lo que va a edificar nuestra vida espiritual. O ustedes no se inspiran, o ustedes no se fortalecen, por ejemplo, leyendo que Moisés cruzó el Mar Rojo. ¿Ustedes no se inspiran sobre la vida de José, acaso? O sobre la vida de Abraham, cuando ofreció sacrificio en el monte Moriah. ¿O ustedes no toman esa fuerza cuando dice, Jacob luchó con un ángel? Fue por una bendición. Vemos que peleó, altercó y dice que recibió la promesa. ¿Ustedes no se inspiran sobre esas historias? O cuando se predica, David venció al gigante Goliat. Ahí no toman fuerza, no toman fortaleza, encontrarlo en el sentido que ese Goliat es Satanás, que es un gigante y que uno, dependiendo de la presencia de Dios, como lo hizo David,
cuando agarró la onda con la piedra ¿quién es? Jesucristo mismo. Ahí está mostrando que con un solo golpe, está mostrando en la cruz, un solo sacrificio, ahí destruyó al gigante, destruyó a Satanás. Y como dijo Jesucristo, consumado es. Entonces, si se usa correctamente esta palabra de la ley, va a ser edificación para nosotros. Pero si se usa incorrectamente, ¿qué vamos a hacer? No vamos a comer cerdo, vamos a hacer lavado de manos, vamos a hacer todo lo que practicaban, todos los ritos que practicaban los judíos. Y en eso no tiene valor contra los apetitos de la carne, dice la palabra. No tiene valor alguno. Pero dice, si se usa correctamente, es buena. Si se usa legítimamente, es buena esta ley. Entonces, ese fundamento sobre la palabra de los apóstoles y los profetas, o sea, Nuevo Testamento, en este tiempo entendámoslo así, Nuevo Testamento más sumado al Viejo Testamento, por supuesto que si está Jesucristo como piedra angular, dice, como el fundamento, explicando que en el Antiguo Testamento está hablando todo de Él, dándole sentido a la palabra, entonces eso es lo que va a edificar tu vida espiritual. Y vuelvo a repetir, nadie que no tenga la palabra, sea Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sea la palabra en sí, no puede edificar su vida espiritual. Porque ¿cómo vamos a ser libres si no estamos presentando el sacrificio de Cristo? No le estamos dando un sentido, no nos está fortaleciendo la palabra a nosotros, no nos está dando una orientación cómo derribar a ese gigante espiritual. Entonces tiene que estar la palabra. Nadie por un esfuerzo humano va a destruir lo que tiene acá, el conflicto. Los conflictos están en tu mente, en tus pensamientos. Tus pensamientos tienen una manera humana de pensar, pero cuando se encuentran con una pared, choca, se desalienta, y si no le sale, puede ser hasta para muchos determinante, en el sentido que se sacan la vida porque no les da la salida, o no encuentran una salida la cual están buscando. Entonces vemos que todo pensamiento humano tiene un límite, pero el Señor nos da este fundamento para crecer, crecer y crecer, y para que se vaya construyendo nuestra vida espiritual y obtengamos la victoria que el Señor nos quiere dar. Ahora dice en 1 Corintios 3:10, 1 Corintios 3:10, dice así la palabra, 1 Corintios 3:10. Dice así la palabra, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces vemos acá la palabra, como lo va detallando, yo como perito arquitecto, experto está diciendo, un sabio arquitecto, puse el fundamento. Yo, dice, puse el cimiento, puse el fundamento. Pero cada uno mire, dice, cómo sobreedifica. Entonces, tenga cuidado cómo está edificando. Esto está diciendo acá la palabra, que el cimiento está puesto ya, pero cada uno es responsable en su vida de cómo está edificando, si está edificando correctamente o mal. Hoy me fijaba una pared, ¿no? Cuando me fui a la bicicletería, acá un par de cuadras, y cómo muchas veces la falta de interés, porque yo creo que es más la falta de interés que la falta de conocimiento, creo que hizo 6 hiladas de ladrillo y todo chueco. Ahora, vos veías los ladrillos así. Ahora, digo, hubiera puesto una regla o un hilo y puedes construir correctamente, ¿no? Puede ser bien lineal la pared, bien a nivel, bien a plomo, pero esta persona se ve que lo hizo a ojo. Ahora, eso trae un perjuicio, trae más trabajo en sí, porque se usa más material para el revoque, para poder, el día de mañana si se revoca, quedar bien disimulado en la imperfección. Pero vemos que así también, cuando un constructor no es cuidadoso, va a tener estos defectos. Y así van a haber defectos y pérdidas en nuestra vida cuando no hay
una responsabilidad. En la responsabilidad digo, en humillarse, en pedir perdón, en confesar el pecado, porque todo el que edifica con pecado, lo que está haciendo es una mala edificación. Entonces dice acá la palabra, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica. Y vemos que el fundamento, lo que están diciendo acá, es bueno el fundamento. Está bien puesto el fundamento. Pero depende de nosotros, de nuestra humillación, de nuestra confesión de pecados, si sale bien o mal la casa. No le podemos echar la culpa a Dios, porque nosotros en nuestras decisiones somos responsables. En nuestras decisiones digo, ¿me humillo del pecado o no me humillo? ¿Cómo estoy actuando? Si me estoy mezquinando mis pecados, si sigo con mis caprichos, con mis maneras, entonces evidentemente estoy edificando mal. Y el fundamento es bueno, la palabra es buena, la palabra te dice humillate del pecado, cree en Jesucristo, tenés un buen cimiento, una buena base. Entonces sería cuestión de nosotros poner la plomada, como lo dice, creo que está en el libro de Ezequiel, la plomada de Dios que prediqué una vez, y esa plomada está midiendo, ¿está correctamente levantada, edificada? ¿Hay defectos en nuestra edificación? Una pared que se levanta fuera de plomo es una pared que corre el riesgo en caer. Una pared fuera de escuadra, como lo prediqué una vez, puede estar fuera de escuadra y comenzás con 1 centímetro de diferencia, pero a los 15 metros, ¿cuántos son? 15 centímetros. Y ahí se ve el perjuicio, cuando vos vas caminando, que después ya se nota al final mucho la diferencia con uno que construyó correctamente. Tu pared se ve mal, tu vida espiritualmente se ve mal cuando comparás con personas que tal vez en 10 años vos notás un conocimiento, un cambio espiritual, una madurez espiritual, cómo lo usa el Señor. Pero digo, conocimiento pleno, no estoy diciendo por talento simplemente, por conocimiento. Vos ves que hay un equilibrio espiritual, un crecimiento, una sabiduría, un discernimiento. Entonces, si te comparás y vos decís, wow, pero mirá cómo lo usa el Señor, mirá qué conocimiento que tiene. ¿Y mi conocimiento dónde quedó? ¿A dónde está? Y eso porque estás edificando mal, porque hay un pecado mezquinado que no te deja avanzar. Entonces, ahí está la diferencia con otras vidas espirituales. ¿Por qué lo usa tanto y por qué a mí no? Y en el sentido no solamente presentar la palabra, también en nuestra vida reflejándonos. ¿Por qué al otro le va bien, le va correctamente? Al menos a nuestra vista, comparamos. Su familia, todo sirviendo. Su economía, bien. Lo usa el Señor, montón. ¿Tiene conocimiento? Sí. ¿Se liberan con Él? Sí. ¿Tiene seguidores? Sí. ¿Qué tengo yo? Y te pones a comparar y lógicamente sacás conclusiones. Y ahí es cuando tenemos que pedir perdón. Señor, algo le está frenando. Me está dando la responsabilidad. Me diste un buen cimiento, acá, la palabra edificada, sobre el cimiento de apóstoles y profetas. ¿Y por qué no puedo predicar? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no puedo edificar? Si la piedra angular ya está puesta. Ya estamos en tiempo de construir. Antes no había piedra angular. Entonces no había fundamento y no se podía edificar en tiempo de la ley. Pero ahora no tenemos excusa. Tenemos al Cristo, tenemos su sacrificio y no hay excusa para no edificar, para no avanzar espiritualmente. Y en eso tenemos que pedir perdón. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué me está frenando? ¿Por qué no estoy edificando? Vemos que dice también en Hebreos 11:8 al 10. Hebreos 11:8 al 10, dice así la palabra: por la fe, siendo llamado, obedeció para salir. Sí, de Abraham está diciendo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, dice. Y salió sin saber dónde iba. Salió sin saber dónde iba. Vemos acá la palabra. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida,
tierra ajena, dice, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vemos, tiene fundamento, tiene un buen cimiento. Entonces, esperaba esa ciudad acá, cuando lo está nombrando Abraham. Pero dice en el 8 primeramente, por la fe. Entonces, confiando en Dios, salió. Y fe, ¿cómo dice la palabra? O como lo dice la palabra, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Estás convencido de que lo vas a recibir, aunque no lo veas. Es la certeza, tener una certeza de lo que está esperando que se va a concretar. Y dice acá la palabra, siendo llamado, dice, por la fe, siendo llamado, le llamó Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió por la fe, salió por la fe. Entonces, pero él no veía nada, él simplemente era una promesa, te voy a dar una casa a tal lado, vas a llegar a tal lado, a tal lugar. Eso por la fe salió, le hizo caso, obedeció, dice, y salió sin saber a dónde iba, sin saber a dónde iba, no sabía. Vos salí de tu casa, vete de tu casa y tu parentela, a tierra que yo te mostraré, ni siquiera le mostró, simplemente empezó a caminar. ¿A dónde iba? No tenía certeza. ¿Dónde iba a llegar? No tenía certeza. Pienso que todos estamos así. Pienso que nadie tiene certeza dónde van a terminar viviendo, cómo va a ser su vida futura, con quiénes se van a casar, cómo van a vivir, van a tener iglesia, no, van a predicar, ¿qué? Hay una falta de certeza, una falta de convicción que trae aflicción. El porvenir trae aflicción. Pero dice, sin saber a dónde iba. Entonces dice otra versión así, Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba, hacia dónde iba. Y toma esto. ¿Vieron cuando Karina predica que dice, usted humíllense nomás? Dios va a bendecir, Dios va a bendecir. ¿Pero qué nos va a bendecir? ¿En qué? Empecé a preguntar. ¿Cuál va a ser la bendición? Yo me voy a humillar y ¿qué voy a recibir? Ustedes humíllense. ¿Pero qué voy a recibir? Ustedes humíllense. Tenemos la promesa que por la humillación vamos a recibir, pero no sabemos ni siquiera qué, y dónde, y cuándo. Y ahí está nuestra incredulidad. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Porque esto le pasó a Abraham y esto nos pasa a nosotros en el mismo caminar de la vida. En el mismo caminar de la vida. Que una vez hice un mapa, salió de la tierra de la casa de sus padres y todo por el desierto hizo como una curva y parecía que iba a llevar a la tierra prometida y descendió a Egipto. Y después cuando estuvo en Egipto, al tiempo salió de Egipto y fue a la tierra prometida. Pero, como dice acá la palabra, en el 9, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, por la fe. ¿Habitó? Dice acá, como extranjero. O sea, fue a la promesa, pero la promesa estaba. Era una promesa simplemente. Esto va a ser tuyo, pero no era. No era. No era. Lo palpaba, lo tocaba, lo veía. Es como decir, hay un coche parado afuera, este coche va a ser tuyo, pero no es tuyo. Tenés que esperar el tiempo. Y vos lo ves y lo mirás así, lo rodeás, lo vas observando, mirás cómo está lindo el auto, cómo brilla. El día que lo vas a manejar, pero todavía no es tuyo, falta tiempo. Eso es lo que le pasó a Abraham. Llegó a la tierra prometida, esta tierra va a ser tuya, pero todavía no te la doy. Y esperanza que se demora, dice, es tormento de corazón, ¿no? A ustedes le dieron por promesa al Señor, te voy a enseñar la palabra, te voy a bendecir, vas a ser instrumento mío, vas a ser bendecido. Pero no ves nada que esté aconteciendo ahora, como promesa. Simplemente escuchás la palabra, simplemente estás en la casa de Dios, todo como promesa.
lo ves, lo palpás, sentís el poder de Dios, pero todavía no estás en el lugar como un dueño, apoderándote, afincándote definitivamente, sino que estás como extranjero, rodeando ahí, pero nada es tuyo. Entonces en esto reflexionamos, ¿cómo nos pasa a nosotros? Promesas de las que tal vez en un momento nos libertamos, vemos, concretamos, observamos, pero cuando la quiero alcanzar parece algo me impide. Y eso es la incredulidad. En eso nos tenemos que preparar, en eso tenemos que pedir perdón, para que el Señor haga proceso y se cumpla ese día, que la promesa pase a ser una realidad. Una realidad, y tenemos el fundamento. Tenemos el fundamento, tenemos las armas, tenemos la palabra, tenemos el conocimiento. Y en eso, en ese fundamento nos apoyamos para que se cumplan las promesas. Y dice acá la palabra, morando en tiendas, dice, con Isaac y Jacob. Entonces, a ver, morando en tiendas, ¿por qué? Él no podía edificar nada. ¿Era tierra suya? No. Entonces tenía que morar en tiendas, porque ellos tenían que mostrar que estaban de paso. Porque las tierras eran ajenas. Ajenas eran. Entonces, ¿qué podían hacer? Tenían que poner tiendas. Diciendo con eso, no son mías mis tierras, estoy de paso simplemente. Estoy peregrinando. Tengo que ir a otro lugar. Eso estaban diciendo. Entonces, así también, nuestra vida de la misma manera. Como si fueran tiendas que no podemos edificar. No tenemos casa, no tenemos morada fija, como dice la palabra. Muchas veces no se tienen las comodidades. A veces observo, ¿no? Las cositas de los chicos por acá, otro día por allá. Y no hay un lugar cierto. Y si hay un lugar cierto, vamos a decir, si no está en una esquina o la otra, y te construye un lugarcito, todavía no es tuyo. No te sentís dueño porque no es tuyo. Vos querés tener lo tuyo. Entonces yo creo que de la misma manera, en todas las promesas espirituales, nos sentimos todavía despojados, que no hemos recibido nada, y en eso tenemos que pedir perdón. Dice así la palabra del Señor: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba esa ciudad, pero Él no construyó nada. ¿Quién le construyó acá? Dios, dice. Entonces, ¿quién va a construir nuestra vida espiritual? ¿Quién nos va a bendecir? Es el Señor. Nosotros no tenemos que hacer nada, sino solamente confesar que somos extranjeros y peregrinos. Confesar nuestra incredulidad, que no somos dueños de nada, dueños de nuestro futuro no somos, que tenemos que pedir perdón para que Él construya nuestro futuro. No lo pretendamos construir nosotros, porque ahí vamos a fallar. Vamos a construirlo conforme a nuestro pensamiento y va a ser precario. ¿Vieron cuando te falta fe? Decimos, ¿no? Nos falta fe a todos, yo pienso. Pero decir, a ver, quisiera una casa así, la casa de mis sueños. Pero bueno, yo en realidad tengo plata para esto, ¿no? Y construí una casa para estar cómodo, pero no es la casa de tus sueños. Bueno, en nuestro sentido espiritual, construimos una vida, tal vez por el cansancio, porque no nos da la plata espiritual en el sentido no nos da la nasta, como dicen, y llegás a construir algo para tener cierta protección, pero no es la casa ideal, la casa que soñaste. Porque esa casa que soñaste, ¿quién te la va a construir? Te la va a construir Dios. Esa es la promesa. Porque todos esperan un tiempo, ¿por qué? Porque piensan que van a recibir algo bueno, ¿no? ¿Vos vas a esperar 20 años por una bicicleta? No. ¿O por una casa de chapa? No. Vos lo que vas a esperar, tal vez 20 años, 10 años, por poner un tiempo bastante extendido, vas a esperar por una buena promesa, la que vale la pena. Entonces así también el Señor, de la misma manera, muchas veces deja pasar el tiempo, pero para recibir algo grande. Una recompensa grande, en el sentido que hay un proceso, y conforme más trabajamos, el Señor mejor edifica, mejor paga nos va a dar. Entonces ahí está. Cuando llegue la paga, ¿qué vamos a recibir? ¿En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré?
O como el que no hizo nada. No hizo nada, entonces, ¿a este se le quitó? ¿No recibir nada a través del tiempo? ¿Un tiempo en vano? ¿Un tiempo perdido? Y ahí tenemos que pedir perdón nosotros. No perdiendo el tiempo, redimiendo el tiempo, dice la palabra. Entonces en eso tenemos que pedir perdón, Señor. Que yo pueda fundamentarlo en la palabra. Que puedas edificar mi vida espiritual. Que pueda recibir todas las promesas. Ya tengo el fundamento, está Cristo. Y nada nos puede impedir que sobre ese cimiento, el cimiento te lo dio. ¿Y el cimiento qué es? La salvación. Y después de ahí queda construir, queda edificar. ¿Qué tanto edificás en tu vida? ¿Edificás una hilera de ladrillo? ¿Edificás solamente los cimientos y estás esperando hace 5 o 10 años que levantar un ladrillo, 2, 3, 4, 5? ¿Cuántas paredes? ¿Cuántas columnas? Entonces me tomo sobre el caso de Vero. Seguramente espera ese día que pueda terminar su casa. Entonces así todos, las promesas queremos que se cumplan, queremos palparlas, queremos vivirlas, pero como dice, el tiempo desespera. Y en ese sentido tenemos que humillarnos. En ese sentido tenemos que pedir perdón para que ese día de la recompensa se vaya cumpliendo. Amén. Hasta acá la palabra.